su producción editorial y su propuesta didáctica, ya que estamos un poquito atrasados de tiempo, les solicito a los participantes que nos apoyen a un poquito. Y vamos a comenzar con la doctora Verónica Palma. Claudia Verónica Palma Cano es doctora en letras por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es profesora de griego y de novela griega en el Colegio de Letras Clásicas de esta universidad. Su camino con la doctora Lourdes Rojas comenzó en febrero de 2009, siendo alumna del curso sobre novela griega impartido este año. De agosto de 2009 a marzo de 2010 realizó su servicio social, capturando nuevo material para la segunda edición de Iniciación al Griego 3, Método Teórico Práctico. Fue dirigida por la doctora Rojas en su tesis de licenciatura La epopeya de Quereas en Caritón de Afrodisias, defendida en febrero del 2011, así como en la tesis de maestría Caracterización del sentimiento amoroso en la novela erótica griega, El amor en Quereas y Calíope, presentada en octubre de 2013, y finalmente fungió como tutora de la tesis que, para optar por el grado de doctora, expuso en julio de 2019 con el tema El héroe en la novela erótica griega, construcción del carácter. Asimismo, fue auxiliar de la doctora Rojas en la asignatura Curso Monográfico de Prosistas Griegos, la novela griega, durante el semestre 2017-1. Muchas gracias. Bueno, pues voy a comenzar, porque el tiempo apremia. Las obras griegas que actualmente llamamos novelas son consideradas el último género que los helenos habrían desarrollado y han sido desde su creación un desafío notable para los estudiosos de las letras, ya que no hay tras ellas ni teoría ni nombre que las distinga en el universo creativo hasta entonces existente. El interés moderno por este género inicia en 1876 con las investigaciones y postulados de Erwin Rogen, quien acertó en destacar las diversas influencias retóricas, filosóficas y literarias que habrían ejercido su influjo sobre la novela griega, aunque siempre bajo un lente claramente tendencioso que subrayaba la evidente inferioridad de estas obras frente a sus antecesoras. Perspectiva que ejerció no poca influencia en los estudiosos, incluso más allá de la segunda mitad del siglo XX, como fue el caso del destacado filólogo americano Ben Perry, quien en 1967 señalaba con ahínco que las novelas griegas fueron pensadas para los pobres de espíritu. Cierto es que la novela griega ha tenido un camino sinuoso. Personalmente considero que se requiere de un ojo bien entrenado, capaz de distinguir la delicada narrativa que las distingue y de una sensibilidad particular para poder comprender que la vigencia de este género se halla en la universalidad de su argumento. Esto es, el autoconocimiento del hombre a través de un mar de vicisitudes, de una borrasca atroz de emociones que emanan de lo más profundo de sí mismo. Y sin duda no podemos menospreciar la valentía que ciertamente se precisa para dedicar horas y años de estudio a obras marcadas por la filología clásica como menores. Esta ha sido una labor emprendida por nuestra maestra, la doctora Lourdes Rojas Álvarez Gallú, iniciada hace ya más de 40 años. En la década de los 70, ella emprende la que será una larga y fructífera relación con la novela griega, publicando en 1981, dentro de la Biblioteca Scriptorum Graecorum et Romanorum Mexicana, que dicho sea de paso es la primera colección bilingüe de obras clásicas en el mundo de habla hispana, su versión de Daphnis y Chloe, que yo también traje mis libros para que los vieran, por si no lo conocen todavía. El pictórico relato amoroso del hongo. Dicha traducción, acompañada de introducción y notas, no solo fue la primera traducción moderna y literal a nuestra lengua que logró acercarnos a la bucólica atmósfera del hongo, sino que también esta versión se preocupó de respetar la obra original, sin modificar ni censurar los pasajes de corte pederástico que desarrollan el argumento, como hicieran ciertas versiones anteriores. Voy a leer un poquito del proverbio del hongo, traducido por la doctora Rojas.
Compuse 4 libros, Ofrenda a Eros y a las ninfas y a Pan, grata posesión para todos los hombres, que sanará al enfermo y confortará al afligido. A quien ha amado hará recordar y preparará a quien no ha amado. Pues nadie ha escapado ni escapará por completo del amor mientras exista belleza y ojos que la miren. Fin de la cita. La doctora Lourdes Rojas también se afanó en dilucidar el entramado universo emocional desarrollado por el novelista, investigaciones con las cuales nos representó en la primera conferencia internacional de novela antigua celebrada en Bangor, Gales del Norte, en junio de 1976, siendo no solo la única mexicana, sino también la única representante de América Latina empeñada en el fascinante mundo que retrata la novela griega. En su comunicación rescató la complejidad del afecto amoroso y la evolución de dicho sentimiento entre los hombres a través de una comparación con animales, con estaciones o con Dios. La comunicación, que se titula Notas sobre el libro primero de Daphnis y Chloe, retomada y editada en el tercer tomo de la revista Novatelus en 1985, dice, suele un pedacito. De esta manera, en la elaboración artística de su novela, el autor contrapone las sensaciones de los personajes con momentos cronológicos definidos que conllevan por su significación misma actitudes de actividad o reposo. Consiguientemente, la fatiga de los jóvenes se asocia con el día y se transforma con la noche, en un reposo de las penas de amor que durante el día les provocan desazón o sensaciones contradictorias de alegría y tristeza, de deseo e ignorancia de lo que es este deseo. Fin de la cita. 10 años después presentó en la 30ª edición de los cuadernos del Centro de Estudios Clásicos las aventuras de Leucipa y Clitofonte, repitiendo la hazaña anterior como la primera versión bilingüe y la primera traducción literaria de español de esta, que es una provocadora novela de Achille Estacio, escrita en la segunda mitad del siglo II. El pasado mes de marzo tuve el honor de compartir con la doctora Rojas una mesa en donde ella recordaba algunas premisas que el doctor Juan Antonio López Pérez sugería para el traductor de textos clásicos. Al escucharlas, sin duda considero que son las directrices que ella persigue y que ofrece en sus versiones, a saber, no añadir, no suprimir, no repetir, pero tampoco dejar de repetir todo aquello que se halla en el original. Procurar que cada palabra conserve en la traducción la categoría gramatical del original en la medida de lo posible. Todo ello cobijado en un amplio y justo conocimiento de la fonética, de la morfología y de la sintaxis griega, así como del español. Además de poseer las habilidades de reconocer los abundantes recursos retóricos y poéticos del griego y verterlos de manera apropiada al español. A este respecto, voy a retomar la viva y dinámica descripción de Clitofonte, el protagonista de esta novela, que hace al contemplar un cuadro. En la traducción de la doctora Rojas, yo considero que logra transmitir la enarguia de esta éfrasis, que me parece muy bella. Y cito: Andrómeda se hallaba en este refugio. En su rostro estaban mezcladas hermosura y miedo. En las mejillas se asienta el miedo y de los ojos refulge la hermosura. Así el artista la había adornado con un temblor embellecedor. Tenía extendidas las manos hacia la roca, las muñecas colgaban como racimos de una vid, y los brazos de la muchacha, de un blanco intenso, lo cambiaban a lívido, y los dedos parecían estar muertos. Sujeta así, esperando la muerte, estaba en pie, vestida de novia. Fin de la cita. Unos años después, en 2006, la doctora Rojas publicó este libro, Caritón de Afrodisias y los orígenes de la novela griega, bajo el auspicio de esta facultad y de CONACYT. En dicho volumen compila 8 artículos previamente publicados en donde se afanó y consiguió demostrar la no poca ni menor influencia retórica empleada en la primera y la más denostada de todas las novelas, Querías y Calidad. Asimismo,
dio inicio a una línea de investigación en torno a diversos fenómenos sociales que habrían impactado en el desarrollo del género novelístico, tales como el público destinatario de estos relatos de pasión y aventuras o la intimidad del afecto ostentado en ellas. Intereses que la llevaron a Perugia, Italia, en 2006 con la doctora Patricia Lidiavela para crear lazos colaborativos y compartir observaciones acerca del indiscutible carácter moralista de estas piezas. Como fruto de dichos estudios, entre 2009 y 2017, publicó capítulos de libros y varios artículos en Argentina, España y México, tales como, y cito algunos títulos: La novela griega en busca de lo maravilloso y extraordinario, La presencia del mito en la novela, Principios retóricos en la novela erótica griega, Aspectos de la religión en la novela erótica griega, La descripción de los personajes, Erotismo en la novela griega, Ecos de la novela griega en el Renacimiento. E incluso escribió sobre la segunda sofística, que es un movimiento intelectual que emanó un fuerte influjo en la constitución del relato ficcional. En 2014, el Centro de Estudios Clásicos dio a conocer el proyecto Clásicos Griegos y Latinos, colección bilingüe de la que han hablado anteriormente, que ofrece a los hispanohablantes obras y autores no traducidos aún en la Biblioteca Scriptorum. Bajo el auspicio de esta serie, la doctora Rojas presentó en el segundo tomo, que es Caritón de Afrodisias, las aventuras de Querias y Calirroe, introducción, traducción y notas, con un exhaustivo estudio introductorio que nos revela cómo la novela, cómo consigue mostrar a Calirroe y a Querias que logran constituirse una relación a prueba del tiempo y del espacio. Allí nos explica cómo los protagonistas están determinados por la continua búsqueda del amor, de la fidelidad y de la castidad del amar. Carácter, emociones diversas y una atmósfera que muestra una particular experiencia del amor, del pathos eroticón, como la llama Caritón. Una pasión fuerte y vehemente que arrebata el ánimo, llevándonos a pensar que ellos quizá son los primeros que logran edificar el mayor anhelo de los amorosos correspondidos. Los resultados de las cuantiosas investigaciones de la doctora Lourdes Rojas se condensan en la introducción de esta versión para enseñarnos que en la novela griega se hallan los fundamentos de un amor que es capaz de superar insospechados peligros sin que se desgaste el deseo, el compromiso, la fidelidad y la pasión. En el tercer número de esa misma colección, y solo 4 años después, en 2018, publicó Jámblico, Babiloniacas, introducción, traducción y notas, que nos ofrece la versión de una novela conservada solo de manera fragmentaria, y considero un trabajo arduo, verdaderamente arduo. Vale la pena señalar que la novela de Jámblico no ha recibido la atención suficiente entre los especialistas. Es hasta 1960 que el editor Habrich presenta para Turner la primera edición de los fragmentos hasta entonces hallados. En 1982, Gredos publicó una traducción de Jámblico en un tomo que comparte espacio con Aquiles Tacio y con Longo, añadiendo una breve introducción que no compensa el complejo estado de la obra. Es verdad que el estado mismo del texto y la tradición de este dificulta en sumo grado su edición. Sin embargo, la doctora Lourdes Rojas presenta y prepara una auténtica reconstrucción y propone la integración de fragmentos que antes fueron considerados de ubicación incierta por el editor Habrich, por otros estudiosos. Como la mayor traductora y experta en novela griega que es en todo el mundo académico de habla hispana, la doctora Lourdes Rojas propone que un acercamiento fidedigno a la obra de un autor como Jámblico es posible a través de las 5 novelas que sí conservamos completas. Quiero señalar que no solo su edición de Jámblico, sino la de Longo, la de Aquiles Tacio, la de Caritón, son gratamente amables con toda clase de lectores. Por un lado, instruye a los clasicistas en torno a un género mal recibido por ellos, y por otro, las ediciones son destacables con sus referencias hacia el público no especializado, al cual sitúa con precisión y con claridad en el entorno de cada obra,
y de la novelística helena en general, con estudios introductorios que garantizan la comprensión y el disfrute del relato de estos amores. Las ediciones que la doctora Lourdes Rojas nos ha heredado son una oportunidad inmejorable para ampliar nuestro conocimiento sobre el espíritu de la última gran creación poética de los griegos. Por ello he decidido titular esta sencilla intervención como La novela griega y Lourdes Rojas, la historia de un amor. Pues una relación como la de la doctora Rojas y la novelística helena ha estado cobijada desde hace más de 40 años por el compromiso, por la responsabilidad, por el afecto, por el respeto, por el trabajo arduo y como cantara el panameño Carlos Eleta Almarán en su célebre bolero. Es la historia de un amor, como no hay otra igual, por la singularidad de su labor, ¿no? Que me hizo comprender, por lo menos a mí y a quienes hemos disfrutado de las traducciones, todo el bien y todo el mal, que encarna el fascinante mundo de la novela griega. Y si supiese cantar la cantaría, pero no sé hacer. Muchas gracias. Seguimos con el profesor José González Montiel. José Manuel González Montiel es licenciado en Letras Clásicas y pasante de maestría en el posgrado en Letras. Ha sido profesor de los cursos Teoría de la Traducción Aplicada al Texto Griego, Mitología de Grecia y Roma, Instituciones Jurídicas y Políticas de Grecia, Instituciones Jurídicas y Políticas de Roma y temas selectos de literatura comparada. En el ámbito académico institucional ha fungido como tutor del Sistema Institucional de Tutoría de la UNAM. También formó parte del Comité Académico Asesor en Letras Clásicas y fue miembro de la Comisión Revisora del Plan de Estudios en Letras Clásicas, órganos en los que tuvo la fortuna de colaborar con la doctora Lourdes Rojas. Entre sus publicaciones se hallan 2 capítulos del libro Aproximación a las partículas griegas de la prosa ática, coordinado por la doctora Rojas, de quien posiblemente fue su último alumno entre febrero y junio de 2019, tiempo en que la doctora Rojas impartió un curso sobre sintaxis del griego en el programa de maestría en letras de nuestra universidad. Gracias, buenas tardes. Sí, efectivamente, creo que fui el último estudiante de la doctora Rojas. Bueno, buenas tardes, saludo a todas las personas presentes y a aquellas que nos escuchan a través de la virtualidad. Saludo con especial atención y cariño a mi querida maestra Lourdes Rojas. Doctora, aunque sé que mis palabras dictadas aquí hoy en esta aula magna son insuficientes para mostrar el resultado de toda su labor en la docencia y en la investigación, espero que logren evidenciar de modo adecuado una parte de ese trabajo. Antes de empezar formalmente mi participación, quiero decirles que aprecio mucho estar en este homenaje, pues quienes nos reunimos hoy lo hacemos sin duda guiados por la admiración y el respeto a la doctora Lourdes Rojas. Asimismo, deseo expresar mi gratitud a la doctora Cecilia Jaime y al doctor David García por haber organizado este homenaje. Comienzo. Conocí a la doctora Rojas en marzo de 2010, cuando ella fungía como presidenta de la Asociación Mexicana de Estudios Clásicos. Quizá ella no lo recuerde, pero yo pertenecía al grupo de estudiantes de bachillerato que en aquel año competía en el 9º Certamen Internacional de Lengua y Gramática Griega. Aunque ese primer contacto fue brevísimo, también significó mucho porque días después de mi participación en el certamen indagué entre los medios virtuales quién era la doctora Rojas. Conocí entonces una parte de su copiosa investigación. Unos meses después ingresé a la licenciatura y en las clases de griego el manual didáctico que usaba era Iniciación a Griego. Años después, en 2014, en el seno del Comité Académico Asesor de Letras Clásicas y también en la Comisión Revisora del Plan de Estudios, tuve la fortuna de colaborar estrechamente con las y los docentes que representaban al profesorado en ese órgano institucional. Entre sus integrantes se hallaba, por supuesto, la doctora Rojas. Gracias a las constantes reuniones del comité y de la comisión, pude observar cuán sólido era el compromiso de la doctora Rojas con nuestro colegio y con nuestra comunidad, pues siempre se ocupaba de pensar en el bien de las y los estudiantes. Con frecuencia, en esas reuniones, la doctora preguntaba: ¿y qué opinan los alumnos? Una pregunta que tenía al menos 2 sentidos. El primero,
conocer ciertamente qué decía la comunidad estudiantil de nuestro colegio en relación con su vida académica, y el segundo, hacernos recordar a los representantes estudiantiles que nuestra labor en el comité era la de velar por nuestros compañeros y nuestras compañeras. El compromiso del que hablo se ha plasmado en el material didáctico que la doctora Rojas ha publicado en la Universidad Nacional Autónoma de México. Dedicaré pues los siguientes minutos a esa ingente labor. La enseñanza de las lenguas clásicas depende, en principio, de los textos antiguos, claro está, pues ellos representan la primera manera de acceder al latín y al griego, pero para acceder a ambas lenguas uno debe contar con tiempo, mucho tiempo de dedicación, con ciertos conocimientos, incluso con unos intereses, algunas habilidades y también aptitudes. Entre los saberes indispensables se encuentra la morfología y la sintaxis, además, claro está, de datos sobre el autor, la obra, el contexto, etc. Comprender un texto no es tarea sencilla, y menos sencilla resulta si los libros que pueden servir a las y los estudiantes están publicados en idiomas extranjeros. Es normal, por ejemplo, que hallemos la versión PDF de un manual sucinto de sintaxis, escrito en inglés, o un compendio de vocabulario, también en PDF y detallado en francés. Es normal, pero ello dificulta el afán, el esmero y la dedicación de nuestros alumnos y nuestras alumnas cuando deciden adentrarse en el camino pedregoso de la flexión, de la conjugación, de las oraciones, de la gramática en general. Por ello, ha sido importante que fructifiquen los proyectos de elaboración de material didáctico en español. La doctora Rojas no solo ha hecho crecer ese material, sino también ha logrado posicionarlo como uno muy esencial en nuestra comunidad. Tanto Iniciación al griego en sus 3 volúmenes como la guía para la presentación del examen intermedio de lengua griega han sido empleados y trabajados de manera constante en las aulas de nuestra facultad, ya que permiten que el alumnado aprenda a manejar los textos griegos mediante la aplicación de la teoría. Por otra parte, la practicidad de ambos libros se debe ante todo a la claridad de los ejemplos y de los ejercicios que los acompañan, así como a la sistematicidad y al orden de la información vertida en ellos. Gracias a estas cualidades, uno se inicia, como en efecto lo señala el título del primer libro mencionado, en el estudio del griego, y también se interesa en conocer más sobre el orden, la forma, el sentido y el uso de las palabras en los textos. Además, cuando uno identifica que las herramientas obtenidas a través de las clases y de los materiales didácticos representan lo principal y lo más importante para enfrentarse a los textos, recuerda en ese mismo momento una de las recomendaciones tantas veces hecha por la doctora Rojas en las sesiones de griego, y cito sus palabras: antes de arrojarse a la alberca hay que ver si tiene agua. Lo que significa, antes de intentar una traducción, hay que asegurarse de que el texto fue leído y releído, y por tanto revisado en su contenido. Vale agregar que en ocasiones esa recomendación salía de los salones y se inmiscuía en otras áreas donde la doctora Rojas estuviera presente. Junto con Iniciación al griego y la guía del examen intermedio tenemos otras valiosas aportaciones: principios de acentuación griega y aproximación a las partículas griegas de la prosática. Aquí tengo la aproximación. Estos 2 ejemplares representan una evidencia más de que el magisterio de López Rojas ha contribuido sustancialmente a la formación de profesionistas, pues los 2 libros tratan temas precisos que conciernen de manera justa a quienes buscan perfeccionar su conocimiento sobre la lengua griega y, por otro lado, recogen información teórica indispensable. Del primero, el manual de acentuación, puedo afirmar que yo mismo aproveché las reglas y los ejemplos que ilustraban la complejidad del asunto durante mis estudios de los primeros semestres y también durante mi formación como ayudante de profesor. Me corresponde, pues, agradecer personalmente la existencia de ese libro. En cuanto al segundo, el de partículas, me gustaría mencionar 2 puntos. 1, haber colaborado con la doctora Rojas en ese proyecto fue, sin duda, enriquecedor. Y 2, conocí más sobre las cualidades de la doctora Rojas. Ambos puntos me parecen pertinentes. El primero, porque tal experiencia no se habría logrado así si no hubiera sido por la paciencia, la disciplina, la rigurosidad y la acertada guía de la doctora. El segundo, porque aunque a veces lo personal se deslinda de la academia, debido a que pensamos que en esta solo tiene lugar el desarrollo profesional, a mi juicio, y como ya hemos sido testigos con las participaciones anteriores, tanto lo profesional como lo personal inciden en nosotros y en nosotras diariamente, puesto que ambos ámbitos nos forjan en nuestra actividad cotidiana. Para reflejar lo que quiero expresar, basta mencionar un ejemplo a modo de anécdota. Hace varios años, en una clase de la licenciatura, coincidí con compañeros de generaciones distintas a la mía. En esa coincidencia, pude conversar con varios de ellos y pude escuchar un testimonio que atañe a nuestra homenajeada. Un compañero me contó que el diccionario de griego que llevaba consigo ese día había sido un regalo de la doctora Rojas y que él no hubiera podido comprarse uno con sus propios medios. Esto demuestra, primero, la generosidad y la empatía de la doctora,
Y segundo, que su trabajo no se agotaba en el magisterio. Su labor contribuyó también a la formación individual de muchos y muchas que la han tenido como profesora, como asesora, como colega y muy seguramente también como amiga. Así pues, quienes hemos tenido la oportunidad de conocer a Lourdes Rojas y de trabajar con ella podemos ser testigos de sus virtudes y cualidades. Además, nos corresponde perpetuar los frutos de su compromiso, esto es, del material didáctico que he mencionado hoy, pues este es resultado de una exhaustiva búsqueda de información, de una lectura atenta, crítica y reflexiva, de un minucioso análisis, de un ordenamiento adecuado y claro, así como de una genuina preocupación de la autora por las comunidades estudiantil y docente. Los libros han conseguido que los interesados y las interesadas en la lengua griega se inicien en el análisis de los textos, se aproximen a las peculiaridades del griego, se preparen para el famoso examen intermedio de la licenciatura, acentúen su gusto por el griego y de vez en cuando su disgusto también, porque, como ya sabemos, las lenguas clásicas son complejísimas y no complacen siempre a todo el mundo. Y más aún, los interesados y las interesadas en la lengua griega se han dispuesto a arrojarse a la alberca tras haber visto que sí hay agua en ella. La ardua labor de la doctora Lourdes Rojas, motivada sin duda por los recurrentes cambios de la pedagogía y la enseñanza y enfocada en el beneficio de las y los estudiantes, es equiparable a la labor de las musas, porque ellas, como divinidades del conocimiento, resguardan y dictan el saber para que el ser humano lo posea y lo divulgue. Por ello mismo, su labor, doctora, es elogiable y digna de reconocimiento y de agradecimiento. Gracias. Gracias. A continuación, la maestra María Teresa Padilla Longoria se conectará vía Zoom. Maestra en Filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM con la tesis El humanismo griego y la filosofía de Eduardo Nicol, dirigida por la doctora J. González Valenzuela. Doctora en Filosofía por la Universidad de Durham, Gran Bretaña, con la tesis Philosophy as a Dialogue, Plato and the History of the with special reference to the Sophist, dirigida por el profesor C.J. Ross. Es miembro de las siguientes asociaciones: Sociedad Internacional de Platonistas, Classical Association, Gran Bretaña, Northern Association for Ancient Philosophy, Gran Bretaña, y la Asociación Mexicana de Estudios Clásicos. Investigadora Nacional, SNI.
Andrés, ¿qué tienes apagado tu micrófono? A ver. ¿Listo? ¿Me escuchan? Sí. Perfecto. Buenas tardes a todos. ¿Sí se está proyectando la pantalla? ¿Ya? ¿Sí se proyecta la pantalla? ¿Puedo comenzar entonces? Sí, correcto. Correcto. Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación, es todo un honor estar aquí y doy comienzo al texto para no entretenerme más. En la Lourdes Rojas, la centralidad de la enseñanza-aprendizaje metodológica de la lengua griega. Hace casi 22 años, Lourdes nos empezó a platicar a un grupo de profesores que tomábamos un curso de griego con ella. ¿Cuál había sido el origen y una de las motivaciones por las que había realizado su método de iniciación al griego? Su respuesta me impactó porque fue una confesión que implicaba un enorme ejercicio de honestidad y de humildad. Nos dijo que cuando ella había terminado la carrera de letras clásicas, se había percatado de que no podía traducir con la soltura y habilidad propias que deberían esperarse de una persona egresada de dicha licenciatura. Fue entonces que ella se decidió a emprender la ingente tarea de desarrollar un método que pudiera ayudar a superar este problema. Asimismo, había reparado, junto con otros de sus colegas, en la ausencia de métodos de enseñanza del griego antiguo y de material de índole teórico-práctica escrito en lengua española. ¿Cómo consiguió Lourdes el método? Tal y como ella misma nos lo expresa. Tras muchas y largas pláticas con otros profesores y luego de haber analizado muchos métodos modernos de griego, estoy convencida de que solo se podrá comprender y dominar esta lengua si se aprende un vocabulario fundamental que, utilizado en diferentes contextos, lleve como finalidad accesoria el conocimiento de la morfología y de la sintaxis y no a la inversa. En general, la tradición en nuestro país y en varios otros es que el alumno aprenda, en primer término, una serie de paradigmas de declinación y de conjugación que, aunados a tediosas normas sintácticas, lo llevan a la comprensión del texto. Fin de la cita. Proceder de manera contraria, añade nuestra homenajeada, obliga al alumno a convertirse en esclavo del diccionario y en tornar el aprendizaje de la lengua griega en verdadera tortura y a generar así una aversión por ella por considerarla incomprensible e inaccesible para la mayor parte de los estudiantes. A este respecto, me remito a un pasaje de la Carta Séptima de Platón, cuando él efectuó una crítica implacable al falso profesor de filosofía que se dedica a interrogar al alumno con inequidad, esto es, injusta e incluso abusivamente, y cómo de este modo, en lugar de prometedores filósofos,
generará estudiantes que detesten dicha actividad por la actitud adversa y combativa del maestro. El filósofo ateniense asumía como punto de partida que el aprender y el conocer son actos preeminentemente dialógicos, ya que su preocupación central radica en el punto de que este trabajo cooperativo entre un maestro y un alumno, quienes están sometiendo a prueba una tesis dada, ha de culminar en la aclaración racional del objeto en cuestión. Cito a Platón: en una palabra, ni la rapidez para aprender ni la buena memoria pueden hacer a un hombre ver cuando su naturaleza no es semejante a la del objeto, porque en un principio este conocimiento nunca echa raíces en una naturaleza distinta. De ahí que ningún hombre que no esté naturalmente inclinado y sea afín a la justicia y a todas las otras formas de excelencia, aun cuando él pueda ser rápido para aprender y para recordar esto y aquello y otras cosas, ni tampoco cualquier hombre que siendo afín a la justicia sea lento para aprender y olvidadizo, podrá jamás alcanzar la verdad que es alcanzable acerca de la virtud, ni tampoco acerca del vicio, porque estos deben ser aprendidos en forma conjunta, así como la verdad y la falsedad acerca de cualquier parte del ser deben ser aprendidos juntamente a través de una larga y aplicada labor, como dije al principio. Y cierra Platón: solo cuando estas cosas, nombres, definiciones, percepciones visuales y otras percepciones han sido pulidas la una en contra de la otra, examinadas y puestas a prueba, discípulo y maestro, formulando y respondiendo preguntas con buena voluntad y sin envidias, solo entonces, cuando la razón y el conocimiento están al máximo extremo del esfuerzo, pueden ellos iluminar la naturaleza de cualquier cosa. Fin de la cita. Pero no nos engañemos, con Lourdes no había concesiones, puesto que nunca asumía actitudes condescendientes e indulgentes en el aprendizaje de la lengua griega. En varias ocasiones, cuando empezábamos a hacer componendas y a parafrasear, en lugar de traducir, nos decía con fina ironía y con la franqueza que la caracteriza: que ni la composición Beethoven tardía. Sin embargo, la doctora Rojas nos hace ver la dificultad intrínseca de la lengua griega, la cual comporta profunda dedicación y constancia para ser superada. Más aún, si a esta se la acompaña de una presentación adecuada y sistemática. Dicho en otros términos, con su método de iniciación, Lourdes nos está convocando a una disciplina alegre, a saber, el hecho de que se nos procuren proporcionar las mejores herramientas para atravesar, explorar e iluminarnos el camino. Todo esto no nos exime del proceso de recorrerlo, ni de tener que hacer frente y sortear cada una de las dificultades. A este respecto, quisiera hacer un comentario personal en relación con la pedagogía inherente a la iniciación del griego. En una ocasión, conversando con la mamá de Lourdes, la gran Chetos, de Pesca Nupaque, con quien tuve el privilegio de tener una hermosa amistad, me decía entusiasmada, con un lenguaje sabio, sencillo y directo, y como solo una madre puede contemplar a su hijo, para hacer sus palabras de la manera más fidedigna posible. A Lourdes lo que de veras le interesa y preocupa es que los alumnos entiendan y aprendan. Dicho a la manera socrático-platónica, lo que desarrollaba Lourdes con nosotros era una literal psicagogía, una suave conducción de nuestras almas a través de un camino gradual y progresivo para llegar a buen puerto en el aprendizaje sólido y riguroso de la lengua griega clásica. ¿A quién se dirige el método de iniciación? Es de muy amplio espectro, puesto que abarca tanto a aquellos que inician el estudio del griego clásico a nivel de bachillerato o de facultad, así como fuera de algunos sistemas polarizados, y más todavía a todo aquel que posea los conocimientos gramaticales básicos sobre la estructura de una oración y que tenga la disposición y sana curiosidad por el aprendizaje de las lenguas y específicamente del griego, de manera que pueden hacer un excelente y provechoso uso de él desde bachilleres y universitarios hasta autodidactas. ¿Por qué el método de iniciación de Lourdes es un método en el sentido estricto del vocablo? Vayamos por partes. El método es definido como aquello que permite calificar científicamente a una proposición, esto es,
el camino intencional y conscientemente seguido para llegar a él. Dicho en otros términos, el método precisa y muestra el cómo o las condiciones procesales y procedimentales, pues implica una autoconciencia sistemática de las responsabilidades asumidas en cada paso de la producción teórica. Tener metodología es dar razones y explicaciones de cómo, por qué y para qué del proceso recorrido, desde su inicio, su trayecto y su consecución. Como la misma Lourdes lo afirma, cito: pretendo ofrecer un método, en el sentido estricto del término, que desarrolle sistemática y ordenadamente los temas de morfología nominal y verbal de los verbos en omega mediante explicaciones y cuadros de declinación y de conjugación. Este llevará al estudiante, desde el aprendizaje del alfabeto y su transcripción, a algunas estructuras de un vocabulario tales que le permitan abordar de inmediato la traducción de oraciones simples. Dichas oraciones se van complicando gradualmente hasta permitir la traducción de algunos fragmentos unitarios. Fin de la cita. De forma que la función de los fragmentos unitarios es recolectar lo estudiado en el vocabulario y a lo relativo a las estructuras empleadas en las oraciones para cada tema. El método de iniciación irá ilustrando la morfología nominal y verbal íntegra de los verbos basados en oraciones. Lourdes muestra con claridad el proceso a seguir, ya que la prelación la ocupa el vocabulario, la morfología y la sintaxis se supeditan a él. Morfología y sintaxis ocupan un lugar instrumental cuyo objetivo es comprender las estructuras sustentantes de las oraciones. El énfasis se pone en el estudio sistemático del vocabulario en las diferentes oraciones, a través del cual el alumno irá asimilando y aprendiendo la morfología y la sintaxis, puesto que las palabras se repiten frecuentemente en oraciones de tipos diversos. Lourdes emplea una doble técnica para el estudio del vocabulario. Primera, la del refuerzo y el estudio del mismo, puesto que al final de cada tema se presentan ejercicios de diversa índole, como completar vocabularios, incluir palabras faltantes en una oración, lo que permite aprender el vocablo mismo y la práctica de los casos, o construir oraciones simples en griego. Y segunda, la de la racionalización del estudio del vocabulario a través de algunas nociones de composición y derivación, con la finalidad de que el alumno pueda diferenciar entre un sustantivo, un adjetivo o un verbo. Esto le dará un manejo más accesible al vocabulario y el aprendizaje será más fácil y natural. Nuestra gasajada nos va conduciendo paulatinamente hasta construcciones más complejas de algunas oraciones, las cuales son aclaradas por la vía de cuadros sinópticos cuidadosamente elaborados o mediante explicaciones, apostillas, que anteceden a cada ejercicio correspondiente. Así, en este conjunto se implican los usos circunstanciales del genitivo, dativo o acusativo y la construcción pasiva y el estilo indirecto, entre otros. Lourdes se coloca en el lugar del estudiante y va llevando a cabo el proceso de aprendizaje de la lengua griega clásica, de forma que, una vez que él o ella contempla los resultados de su dedicación y esfuerzo, cuando le es posible comenzar a traducir del griego, dando oraciones con textos, esto se torna sumamente alentador, motivante y fructífero para el alumno mismo y para el maestro. Por consiguiente, estudiante y docente se convierten en un dueto que sintoniza en la misma melodía. El método de iniciación al griego sigue una lógica relacional ascendente o de interdependencia en la distribución temática y en la integración de los vocabularios, que permite que, ya estudiados el artículo y la primera y segunda declinaciones, se pueda pasar los adjetivos del primer grupo, puesto que estos siguen los patrones de dichas declinaciones a través de las cuales se refuerza el conocimiento. Es por ello, y aplicando esta misma lógica al estudio de los pronombres que siguen el patrón de la declinación de los adjetivos de tres terminaciones, que estos son incluidos en esta etapa. Lourdes efectúa de este modo una ruptura con varios de los otros métodos que suelen estudiar los pronombres de los adjetivos después de la tercera declinación. Asimismo, Iniciación al griego realiza una innovación en el estudio de los verbos, al proponer un modo de exposición distinto y empezar por el auristo, y se anticipan a manera de apostilla el imperfecto y el auristo de indicativo. La diferencia que se hace es como desde un principio se estudiaron el presente de indicativo, imperativo e infinitivo a los que siguen, en lo referente a la frecuencia de uso, el participio, el auristo, el imperfecto y el futuro, y no los presentes de subjuntivo y optativo. Cabe notar
que en el método no aparecen como temas independientes ni las preposiciones, ni las conjunciones, ni las interjecciones, puesto que son partes invariables de la oración y pueden ser halladas en un diccionario o vocabulario, tal y como aparecen en distintos contextos. Al proceder de este modo, las proposiciones son contempladas en su dimensión sintáctica correcta, a saber, como un conjunto de elementos constitutivos y estudiadas en el tema correspondiente en la formación de palabras. A nuestro juicio, el método de iniciación al griego es como un método musical de aprendizaje gradual progresivo, pues este es un proceso que parte desde el estudio y la práctica del solfeo, la detección de armaduras y estructuras que te capacitan para la interpretación de piezas cada vez más complejas. El solfeo no es solo una herramienta para entender y descifrar una pieza, sino que es el antecedente de la cognición de la misma. De acuerdo con esta analogía, el aprendizaje del griego con la aplicación del camino propuesto en iniciación al griego nos permite seguir esta misma vía paulatina ascendente. Lunes hace una disección o anatomía de la lengua griega, con vistas a que apliquemos estos elementos en textos y contextos. En el método hay una complementariedad de procesos analíticos, sintéticos e inductivo-deductivos, así como analogías para que el estudiante capte similitudes y diferencias en el camino de aprendizaje del griego. Podríamos decir que iniciación al griego es un método muy platónico, puesto que al estilo del filósofo ateniense, con el método dialéctico, se procede a hacer un mapeo de la lengua griega, construyendo redes de relaciones y articulaciones de la misma, con el propósito de exponer una visión de conjunto o sinóptica y así facilitar su comprensión, estudio y enseñanza-aprendizaje. Destaco que Lourdes conjugaba también curiosas mnemotecnias que nos transmitían para aprender las declinaciones y otras dificultades e irregularidades de la lengua. Así, se valía de anagramas, acrósticos, dosificaciones de información, o como se le llama muy elegantemente, la memoria cuántica, con tal de allanarnos el camino de entendimiento de la lengua. Valga este merecido homenaje para Lourdes, quien con su trayectoria íntegra nos ha dado un ejemplo de generosa entrega, compromiso institucional, enseñanza e investigación excepcionales que han marcado numerosas generaciones. La Universidad Nacional Autónoma de México, la Facultad de Filosofía y Letras, el Instituto de Investigaciones Filológicas, nos sentiremos siempre orgullosos del testimonio de un humanista de su talla, mujer de calidad. Nuestra galardonada nos ha mostrado que el humanismo es un saber que se muestra en una forma de ser. La de ella es la del arete, la de la excelencia, la de la paideia, la de la humanitas, la del humanismo, herencia irrenunciable de los clásicos